hay mucha gente nueva igual Sí, acá, así muchísima que gente nueva. cuento muy rapidito que en noviembre y diciembre del año pasado, incluso octubre creo. Sí, creo que arrancamos con octubre. Estuvimos haciendo un par de entrevistas 7 a varios directores y directoras pasaron. y directoras que han pasado por aquí. Recién le estábamos contando a Pablo lo mismo. Y la idea de este 2022 era seguir con este ciclo, entrevistando... Hermoso ciclo que aprendemos tanto de cine, Celito. Aprendemos un montón de cine, nos encanta. Siempre la excusa es una película, pero la realidad es que siempre terminamos aprendiendo un montón de cine. Y está buenísimo, nos encanta. Hoy lo tenemos a Pablo Giorgelli. Qué placer. Mirá, Celito, si te cuento un poco de todo de lo que hace este muchacho, creo que pasa por todas las etapas de la realización de una película. Es director, es montajista, es guionista, es asistente de dirección. Yo no sé, creo que le falta sonidista, dirección de actores y creo que ya completa, director de fotografía y ya estaría. Completa la película entera, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, gracias por estar. Ahí ahora está. sí. ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? Todo bien. ¿Cómo va? Todo muy bien por aquí. Ya estábamos hablando fuera del aire con Pablo, ya nos estuvo contando un par de anécdotas. Que no lo podíamos creer, Celito. Estamos conectados, no solo por el país, sino porque estamos bastante cerquita de cómo nació la encomienda, muy cerquita de Paraná, un lugar donde estamos nosotros, ¿no, Pablo? Exactamente, sí, justo les contaba eso. Que bueno, en el 2019 fue, creo. No me acuerdo si fue el Hace una 2019. pandemia y media. Claro, ya parece otro mundo. Era otro mundo. Era otro mundo, Taiko. En el 2019 estaba filmando en la ciudad de Santa Fe un proyecto de una serie de 4 capítulos llamada Derecho Viejo con Brandoni, Vico D'Alessandro, Florencia Torrente y luego todo el elenco eran actores de la zona, santafesinos, rosarinos, actores de Paraná. Había uno muy bueno, Nicolás Batalla. Nicolás Varios, algún otro más, ahora no recuerdo todos, porque eran muchos personajes. Y bueno, mientras estaba rodando esa serie, que luego se emitió por la televisión pública, fue que un día bajo a desayunar y suena el teléfono, y era un desconocido en ese momento, Ettore D'Alessandro, que es el protagonista de La Encomienda, finalmente, y productor dominicano de La Encomienda. Bueno, me llamaba justamente para decirme que le había gustado Invisible y que había conseguido mi teléfono a través de Diego Poleri, el director de fotografía, y que tenía una idea, un proyecto, a ver si me gustaba. Y me cuenta 2 líneas que básicamente me cautivaron al infinito. Y esas 2 líneas eran una película de náufragos, 2 tipos en el agua, toda la película. Qué increíble, vos dijiste Eso sí. me dijo. Y yo dije, esto es espectacular, esto es alucinante, cómo no se me ocurrió Claro. una idea tan buena, que tampoco era la primera vez, hay muchas películas de náufragos, pero la idea de que sea toda en el agua, que fue un poco lo que, eso Todo fue en lo el que me agua. cautivó, ¿no? Como el desafío Claro. justamente de que sea una película entera en un solo escenario. Así que ahí fuimos, inmediatamente esa tarde me costó trabajar porque ya estaba pensando Y en sí, eso. ya estaba con la en cabeza otra- en otro lado, más vale. En otro lado, estabas en República Dominicana ya. Más o menos. Pero- Pero bueno, el camino fue largo hasta que la cosa se concretó y tuvo así grandes chances de ser abortado el proyecto. Escribimos un guión con Adrián Viñes, amigo, director del 5 de Talleres, de Las Olas, y con el propio Ettore durante varios meses. Llegamos a un guión que a mí me gustaba. Y bueno, empezamos a trabajar para filmarla, para producirla. A laburar todo eso y justo antes de que llegue la pandemia, no me imagino. Claro, todo esto que te cuento fue antes de la pandemia. Y fue todo el resto del 2019, el verano del 2020. Y bueno, entra Juanpa Miller, el productor habitual de mis películas, con Tarea Fina, como Tarea coproducción Fina, claro que sí. argentina. Sí. Bueno, estábamos ahí listos para filmar en marzo del 2020, cuando el mundo ¡Qué lindo! estalla. Justo Y así, le una pasó, puntería. Justo. Le pasó a tantos eso, Sí, de tremendo. que de marzo del 2020 fue como Bueno, la sí, fecha sí. que... Hablábamos por atrás del aire, ¿no? Que bueno, justo Max y Schoenfeld, que compitieron juntos las 2 películas en Mar del Plata, en el Festival de Cine,
también le pasó lo mismo con Jesús López, pero él ya había empezado, había filmado 3 semanas y lo agarró la mitad. Me imagino qué complicación, ¿no? Una pandemia. Y encima tu película, Pablo, al no hacer en superficie, creo que tiene una cuota más de dificultad todavía. No, y al ser en el extranjero, porque había que ir a filmarla allá. Vos sabés que la película está filmada en un estudio, en un set de agua, no está filmada en el mar abierto. Y el estudio está ahí en Dominicana, es una pileta gigante con miles de chirimbolos y estuvimos juguetes. Buscando, investigando, increíble el lugar. Nos volvimos locos, le digo a Juanma, yo me vuelvo loca filmando ahí porque se veía, porque aparte estuvimos buscando que tienen como varias sedes en todo el mundo y es una locura porque uno lo ve y dice realmente parece que están en el mar. Claro, sí, tiene una sede, ¿no? La principal es en Reino Unido, ¿no? Si no nos equivocamos. Claro, son estudios ingleses. O sea, el nombre del estudio, que son los estudios Pinewood, son los estudios con los que filmaba Hitchcock. Claro. Pero bueno, están instalados acá en Dominicana y tienen estudios convencionales de tierra con galerías, talleres, y tienen esta parte del estudio acuático a unos pocos kilómetros y ahí es donde filmamos La Encomienda. Ahí donde se desarrolló. Y sí, no, fue una locura completa. Yo, digamos, todo el proceso que se fue haciendo por Zoom, toda la previa de la película. Yo llego a Dominicana 2 semanas antes de filmar. Medio sobre la fecha. Sí, cuando yo llegué ya estaba todo cocinado vía Zoom, que no es lo mismo, como sabemos. Claro, no, obvio. Yo me iba imaginando las cosas. Fue todo por Zoom, ¿no? Todas las reuniones. Bien pandémica tu película, pa. Sí, cuando se lo cuentes a tus hijos, ¿no? Y a tus nietos, a las otras generaciones, va a ser una locura, ¿no? Sí, una locura completa. Fue como una manera totalmente antinatural. Nunca me imaginé hacer una película así, pero también me doy cuenta que la imposibilidad y la limitación siempre me estimulan, como que me juegan a favor, como que casi que me gusta la limitación, ¿viste? Hay algo donde me siento cómodo con no tener tantos recursos ni tantas posibilidades. Me gusta eso, me doy cuenta. Entonces es como, bueno, dale, hay que hacerlo por Zoom, lo hacemos por Zoom. Y sí. Y vamos. Y vamos. Y por supuesto llegué a Dominicana con miles de planes B en la cabeza por si las cosas no funcionaban. Porque, por ejemplo, los actores los conocí cuando me bajé del avión, ¿no? O sea, básicamente había sido todo Zoom. Sí, claro. Sí. Qué locura, qué locura. Entonces fue como, bueno, fue un piletazo literal. Literalmente. Básicamente lo que nos trae hoy a hablar con Pablo, ya lo decía un poco él, pero es básicamente su película La Encomienda, que se estrenó el año pasado en el Festival de Mar del Plata. Acá la vimos online porque no pudimos ir. El día que se estrenó, pero la vimos el día que haciendo se estrenó, F5 a las 9 de la noche para verla. Y la volvimos a ver en Cinear ahora. Y nos encantó. Si lo vamos a entrevistar, tenemos que verla de vuelta para ver si le seguimos, porque realmente le seguís encontrando cosas cuando la ves de vuelta. Impresionante. Y para los que no saben o los que no la vieron, ¿qué es La Encomienda? ¿De qué trata La Encomienda? Bueno, la línea así más simple, argumental, es una película que cuenta el naufragio de un barco del cual sobrevive en principio una persona y de a poco, aferrado a lo que puede, porque una de las cosas que me interesaba de la película justamente era hacer una película de náufragos, pero no en una clave más yankee, más épica, ¿no? Claro. El super náufrago que se sobrepone a todo no me interesaba, sino que quería hacer una película un poco más íntima, más latinoamericana en ese sentido, más nuestra, ¿viste? Como me acuerdo que ese verano, después de la convocatoria de Ettore y cuando ya había empezado a escribir el guión, fui unos días a la playa, acá a la costa argentina, y me metí al agua y me fui un poco más adentro como para ver qué onda. ¿Qué pasaba? Y, viste, me di cuenta al toque que no durás ni un minuto. No, sí. O sea, como el mar te liquida muy rápido, como no te da tregua. Una ola, otra. Si está medio picado, no durás mucho. No te da tiempo. Cuando querés acordar, digamos, ya no das pie. Exacto. Y ahí ya está. Entonces, un poco lo que, viste ahí, como fue un poco la clave del tono de la peli. Dije, bueno, ¿qué es lo único que podrías hacer acá? Agarrarte de lo primero que encuentres y esperar.
que suceda algún milagro, ¿no? Entonces la película está hecha como con esa idea. Y volviendo al relato, bueno, es eso, es un náufrago que sobrevive, que se va encontrando con los restos de ese naufragio, y la película maneja dos líneas, una más vinculada a la línea de esa supervivencia, es una película de náufragos con elementos clásicos del género, diría yo. Por un lado es una película de género, y por otro lado es una película que intenta contar otra cosa. Hay una dimensión política que la película tiene, y un poco eso es lo que a mí me termina de armar la película que Ettore me propone, porque cuando la idea era, bueno, un par de náufragos sobreviviendo, con eso solo no se me armaba la película. Había que completarlo, ¿no? Había que llenarlo ahí. Exacto, de eso era una línea de la película que me interesaba, pero no me alcanzaba. Entonces, cuando aparece esta dimensión política, que básicamente la pregunta es, ¿por qué están estos dos en el agua? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Esas son las preguntas que dan en el clavo y que terminan de armar lo que es la encomienda finalmente. La encomienda, si vos me preguntás el tema, no tiene que ver con el naufragio. El tema de la encomienda es otro. Es aprovechar a hablar de otros temas que no se hablan por ahí, ¿no? Y son súper actuales. Súper actuales, sí. ¿no? Mirá, la semana pasada estaba yendo a presentar la película acá al Cine Gaumont, y mientras estaba viajando y estaba mirando así Instagram, de golpe veo una noticia que dice: encuentran en la cercanía de la costa de Miami a un tipo aferrado a un pedazo de la embarcación solo, mientras buscan a otros 39 desaparecidos que viajaban de modo clandestino hacia Miami. Bueno, es la encomienda. Es la encomienda. No quiero contar el final y no quiero contar mucho, pero básicamente es eso. Es sin spoiler, lo que cuenta la película. Para no arruinarle a nadie la experiencia. Entonces es algo diario. Cuando empiezo a investigar qué pasa con eso, en el Caribe es algo habitual, ¿no? Es como lo mismo que pasa en el Mediterráneo entre África y Europa. Claro. ¿No? Estos miles de migrantes que se lanzan al mar con lo que tienen, como pueden, de una manera muy precaria y clandestina, en busca de un sueño que en general, la mayoría de las veces, es puro humo. Y eso es lo que me termina de armar la película, ¿no? La película habla de, bueno, qué mundo estamos construyendo para generar semejante cantidad de migrantes forzados. ¿Por qué un pibe de 17 años tiene que lanzar a esas cosas en vez de quedarse en su lugar o migrar si quisieras de otro modo? Entonces, de algún modo, la película en el fondo habla del capitalismo, de este sistema tal cual, que es global, no es algo exclusivo de esta zona. Traspasa fronteras, ¿no? No es solo de un país. Medio también un poco lo vimos con la globalización y de esa parte en adelante, medio que es un idioma ya casi universal. Sí, la película ocurre ahí en el Caribe, pero podría ocurrir en el Mediterráneo o entre Pakistán y India, no sé, o en Asia, en cualquier lado. Tal cual. Como la problemática es calcada, ¿no? Tiene que ver con el capitalismo como máquina de generar excluidos y desigualdad. Estamos hablando con Pablo Giorgelli, director de La Encomienda. A mí, Pablo, una de las cosas que más me gustó de tu película es primero el inicio, cómo arranca. Arranca ya en los bifes. Generalmente estamos acostumbrados al principio, nudo y desenlace que venimos estudiando desde la época griega. Y uno se espera como ver, viste, qué es lo que pasó con el barco. Y es como que ya arranca y ya directamente arranca en el mismísimo problema, ¿no? En la misma destrucción, y uno tiene que ir atando cabo, tiene que poner, me parece, un espectador activo, ¿no? Por lo menos me sentí como en jaque, ¿no? Y dije, no, esto voy a tener que prestar un poco más de atención y voy a tener que empezar a construir. Primero me llevó por un montón de lados, hasta caer por dónde iba la historia. Y eso fue una de las cosas que más me gustó de la película. Pero todo el tiempo estaba, ¿qué le pasó? ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa? Y era como, pero está buena igual, me parece a mí esa incertidumbre también que genera. Es sin duda una película muy experimental, ¿no? Digo experimental en el caso de cómo la viví yo con mi experiencia, de que yo estaba a miles de kilómetros de ese lugar, pero lo sentía muy cerca y casi que me sentía como Ettore. Y otra de las cosas que me apabulló, esto sí que me destrozó,
fue ese silencio y esa ausencia de música incidental que te resulta apabullante en esta época en donde estamos acostumbrados a un montón de sonidos, a la diaria de ir y rápido, ansias a mil. La película baja un montón y te da esa posibilidad de cosas. Fue todo esto, me imagino, buscado y habrá sido uno de los principales motores, ¿o no, Pablo? Bueno, sí, total. No sabes lo que me alegra que me digas todo esto. O sea, trabajé un montón para todo eso y para que las cosas sean de ese modo. Así que realmente lo recibo como un elogio porque un poco no me interesaba hacer una película ya predigerida con miles de estímulos por minuto, con miles de eventos por segundo y que la cosa se transforme en un entretenimiento, sino que, digamos, la apuesta de la película desde el minuto cero era una película que apostaba más a lo inmersivo. Toda la puesta en escena de la película tiene que ver con una idea central, que es que el espectador esté en el agua con ellos, que la vivas ahí adentro. Te lleva, te arrastra. Y entonces, por eso la película está filmada de ese modo. Y en el cine sucede algo, especialmente con esta película. Siempre los directores queremos que vean nuestras películas en la pantalla grande y no en estos aparatitos. Pero en esta película sobre todo pasa algo, que es que en el cine sucede otra cosa. La película tiene una búsqueda y una apuesta a lo inmersivo, a lo sensorial, claro. Que en el cine se potencia. Sí. Esa es la verdad. Hemos trabajado mucho el sonido, por ejemplo, que mencionabas recién, la ausencia de música incidental. En ninguna de mis películas hay música incidental. Sí, eso sí, ya sí. es... Esa es una en Invisible no hay, en Las Acacias no hay. Nunca le encuentro la vuelta y me encanta. Siempre digo, che, esta vez le voy a poner. Y después me parece siempre que es pura pirotecnia. Claro. Que no le encuentro la manera de hacerlo y no la necesito. Pero un poco lo que me pasó una vez, que Paula Hernández, directora, sí, claro. Sí. amiga, me dijo, una vez me contó una cosa, que estaba no sé dónde en el mar y se fue con una tabla de windsurf y no pudo volver y la tuvieron que ir a rescatar. Me digo cómo te pasó. Me pasó algo parecido. Bueno, hasta la que la fueron a buscar pasaron como 40 minutos, ¿no? Y me dijo, el silencio que había ahí adentro era atronador, como no suena nada. Y vos decís, claro, no es el sonido del mar en la orilla, es otra cosa. No, es otra cosa totalmente. Sí. O sea, no está el sonido que uno está acostumbrado al vivir en tierra. Pasa otra cosa. Las olas no golpean, el mar no golpea, no está el ruido de las ciudades. Eso me interesó muchísimo para trabajar y al mismo tiempo era un desafío porque sí, bueno, ¿qué hago? Y después empezás a encontrar que hay miles de sonidos en el agua, en el viento, claro, en la respiración, en los pequeños detalles, ¿no? En ese barco que parece ya que tiene una voz propia con esos metales que crujen, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo el mundo sonoro, ¿no? Claro, el mundo sonoro, el trabajo de sonido fue muy, muy extenso, muy largo, junto con Martín Litmanovich, con quien hice mis películas anteriores. Claro. Y en el cine es espectacular. En una buena sala yo quedé muy contento. Y visualmente un poco la apuesta es esta, ¿no? Bueno, meter al espectador ahí adentro. Que no se sienta que la película está filmada de lejos observando a los que flotan ahí, sino adentro del agua. Entonces, la cámara estaba en el agua permanentemente. Esa es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Está muy bien logrado. A mí también me llamó mucho la atención las tomas que eran por ahí de noche, o por lo menos que simulaban ser de noche. Y ese ruido que decías vos del barco como que cruje, a mí como que me ponía la piel de gallina, porque uno empatiza tan rápido aparte con los personajes, sin saber al principio bien qué situación están viviendo. Después uno empieza a sacar conclusiones, pero empatizás tan rápido y decís, uy, qué mal que la están pasando de noche solo, con ese ruido del barco que es lo único que se escucha en la nada misma. A mí me encantó eso también, me parece que desde mi punto de vista. Y volviendo al otro que me decías, la otra búsqueda, aparte de esta cosa más sensorial e inmersiva, era no contar todo de entrada. Claro. Sino que uno vaya encontrando qué es lo que sucede, quién es quién, qué pasó, atando cabos a lo largo de la película. Y la película además terminó teniendo una estructura rarísima, que ya estaba en el guión. La película se parece al guión, ¿no? Como que no quiero contar algunas soluciones del final, pero bueno, el protagonista
No voy a contar. No, mejor no, Pablo. Mejor no cuento nada, pero digo, la estructura de la película es una estructura un poquito deforme. Y eso particularmente me gustaba especialmente, que la película tenga esa búsqueda, ¿no? Que bueno, no hay que estar apurado, no hay que tener paciencia, no hay que esperar nada digerido. Claro. Uno va y lee y recibe lo que cada uno... Sí, por ahí no todo servido. Es que eso está bueno también, que te da la posibilidad de esto que decíamos recién, de sacar diferentes conclusiones, que puede ser una para mí y otra para él. Y eso es súper interesante. Sí, o a medida que la película cambia, al principio pensás que pasa una cosa y después cuando sucede algún otro evento decís, no era eso, era esto. A mí hace mucho que no veía una película tan disruptora, ¿no? En este último etapa, sí, en donde vos decís, apreciación personal, ¿no? Pero para mí el principio de la película, o cómo conocer a los personajes, está al final. Y generalmente es al principio, ¿no? Cuando uno cuando ya dicen las reglas del cine, ¿no? O cuando vemos El Camino del Héroe, que te dicen, en los primeros 20 minutos introducí personajes. En los 20 minutos hacé el plot twist. No. Haces el punto de giro, cambiás y metés el problema. No, acá está el problema al minuto 0 y después los personajes los vas a conocer después. Sí, la intimidad de los personajes va más para el lado del final. Y eso fue una de las cosas que también más me gustaron, Pablo, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias nos encantó. Porque eso fue como una cosa que trabajé un montón para que no suceda del modo tradicional. No, es buenísima. Y bueno, un poco podemos nombrar, Celito, películas que se trabajaron así en el agua y que seguramente la habrás visto, ¿no, Pablo? Y habrán nutrido para decir, bueno, no hagamos algo como esto, o aprovechemos los puntos fuertes de estas películas para poder hacer algo distinto, ¿no, Celito? Sí, por ahí, cuando la veíamos, a mí la primera que se me ocurrió fue Life of Pi. ¿Dónde está Richard Parker? ¿Dónde está Richard Parker? Claro. Por este tema de estar, viste, en el agua, en la nada misma. Bueno, El Náufrago, Titanic. Sí, Titanic, por ahí una de las primeras, sí, ¿no? Quizás podemos decir. Hay una peli que no es muy conocida, que nos gusta mucho, que se llama Cuando todo está perdido. No sé si también estuvo... La de... ¿Cuál es? A ver, tengo que googlearlo como es el nombre. ¿Es la de Robert Redford esa, sí, no? la de Robert Redford, la que él está solo en el bote, Robert en el Redford. barco. Exactamente, no me va a salir ahora el All is Lost. All is Lost, exactamente. Y bueno, también un poco El Faro, no sé si te gusta Robert Edger, pero nos hizo sentir un poco esa bueno. Por esa cuestión locura, de estar, ¿no? claro, la relación también de esos dos personajes, un poco. Va mucho más a la locura porque están re chapa los personajes. Pero en las chispas y en los cruces que había entre esos dos personajes también nos llevó un poco al Faro. El tema de la convivencia. Claro, digamos. Eso, la convivencia. Claro. Mirá, ¿sabés que El Faro no la vi? Y no tengo idea de qué se trata, la quiero ver. Y me pasa un poco que cuando estoy con algo trato de no ver mucho de lo mismo. Claro. Para no, influenciar. Veo alguna que otra cosa, veo un poquito, pero en YouTube, alguna escena, viste, como para estar atento solamente. Pero no vi casi nada de estas. Había visto Náufrago en su momento, así que trabajé con el recuerdo de lo que vi en su momento. Claro. Y la pelota esa la vi 1000 veces en lugar. Pero no, hay alguna referencia, si hay alguna con la que más cerca me sentí para pensar la película, tiene que ver con viejas películas de mar. De los años 70, te hablo. Como un poco la idea para mí era como hacer una película como esas que ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era chico, los sábados a la tarde, en la tele, de aire, daban películas generalmente americanas, a veces europeas, en unos ciclos que se llamaban Sábados de Superacción, o Hollywood en castellano, que eran dobladas y eran unas películas donde siempre aparecía un soldado alemán y otro no sé qué. Y hay una película que me gusta mucho de esas que se llama Dos en el Pacífico. Ajá. Que no es igual porque están en una isla, pero bueno, tienen que convivir. Esa es una película que me la acordaba, no me acordaba nada, la verdad, pero que la busqué un poco. Y tiene un momento de mar, después es casi toda en tierra.
Y entonces un poco también la película que yo tenía ganas tenía que ver con algo más vinculado a ese cine y no tan al cine de ahora, ¿viste? Como no me interesaba mucho el efecto, la grandilocuencia del mar, la ola gigante, la inmensidad, no me interesaba eso, me interesaba más como si, ¿viste? Fueran dos en un desierto, como eso. Sí. Sí, se nota mucho. Te decía, no, Ettore nombra en un momento una película. No, Sí. no lo alcanzo a escuchar. Las 2 veces que lo vi, quería anotarla la película para ir a verla. Y bueno, ya que te tengo acá, si te acordás, Pablo, de cuál es la película, Bueno. la voy a ir a mirar. Me la acuerdo perfecto porque es un invento de guión y es una escena... ¡No existe! No existe. No, totalmente. Yo la quería ir a ver y digo... En búsqueda del escualo rosa. En búsqueda del escualo rosa. Yo no escuchaba en ese No, medio... esa es una escena que reescribí estando ya en Dominicana a una semana de filmar. Tuve que achicar mucho el guión porque no nos alcanzaba el tiempo, Claro. mucho. Tuve que volar como 10 páginas de guión, Un montón. escenas enteras. Pero a cambio de eso reescribí una que estaba planteada pero que la extendí un poco. Y en esa escena, cuando hablan un poco de quién es quién, de por qué uno se fue de Italia, de la familia de uno, de los hijos, hablan de cosas personales. Ettore cuenta esta película que recuerda de un tiburón rosa que se comía a todo el mundo. Yo dije, la necesito ver. Y esa película no existe. Bueno, Pablo, te Y eso me comprometimos divertía acá a un hacerla. montón. Después me di cuenta porque también alguien me dijo, pero esa es como la historia de King Kong, pero con un tiburón. Claro. Puede ser. Yo hice Dije, la analogía con la de Spielberg. Dije, quizás está hablando un poco de Tiburón, ¿no? De la de Spielberg. No, porque lo que él cuenta es que había un tiburón rosa que se comía a todo el mundo, menos a una chica que estaba Una vestida chica, de rosa. Claro. Y digo, no, pero Tiburón no tiene mucho que ver con eso, pero No, quizás era- me iba para ahí. Y no, me gustó mucho. Ese detalle, te digo, me quedó. A mí eso me divierte también. Es una de las partes que personalmente más me gusta de la película. Y como un tonto cada vez que la veo me río solo. Ahora nos vamos a reír con vos cuando la veamos, ¿eh? Pablo, ¿y hay algún director o directora que te inspire más en la parte, qué sé yo, de lo técnico, que vos digas, este plano me hace referencia a tal director o lo saqué de algún lugar? ¿Para la encomienda decís? Sí. No, visualmente no. Desde ese lugar no. Como la referencia tiene que ver con esto que te digo. De la sensación de aquellas películas de sábados de superacción, generalmente de guerra, o de submarinos, o viste, como las películas que daban los sábados a la tarde que yo veía con mi papá, cualquier cosa, películas muchas clase B. Y también hay una cosa, yo venía trabajando en otra película antes de hacer La Encomienda, y de hecho estábamos ahí como muy avanzados para ya encarar. Ya empezar a filmar, ¿no? No para empezar a filmar, pero sí para tratar de encarar como la previa, el armado. Y era una película que ahora estoy retomando, de hecho, ahora estoy trabajando de vuelta en esa película. Era una película en un submarino. O sea, yo estaba trabajando en eso, en una película en un submarino en la Guerra de Malvinas. Ay, qué Interesante. Y esa película es una película, bueno, que vengo trabajando hace como 4 años. Y en ese momento, aparte de la serie, aparece La Encomienda. Entonces la película de submarino la pongo un poco en suspenso. Claro. Con lo cual venía en tema, porque también las referencias de las películas de submarino tenían que ver con películas de la década del 50, del 40, películas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. No de ahora, como de las referencias más actuales. Hay una sola, que es una película de los 80 que sí me gusta, que se llama El Barco, una película alemana. Muy linda, sí. La vi. Pero no muchas referencias desde lo visual. Sí, por supuesto uno tiene como un gusto y influencia de algunos directores que tienen un modo de filmar a las personas que sí me gusta o me conmueve, ¿no? No sé, los rumanos, básicamente, muchos de los directores rumanos, los Dardenne, varios, ¿no? Como Kelly Reichardt, First Cow, no sé, no tiene nada que ver con esta película, pero hay algo que queda ahí, en la mirada de las personas, en la humanidad, que sí es algo que eso me gusta y me conmueve, y mis películas, más allá de la trama, creo que si hay algún elemento común entre todas mis películas es como, bueno, la mirada sobre las personas. Eso es lo que realmente me dan ganas
de hacer una película, ¿no? Como tratar de observar a alguien en toda su humanidad lo más íntimamente posible. Y creo que voy a hacer siempre eso, con lo cual creo que a partir de ahora me empiezo a repetir. Pero bueno. Igual se va formando una especie como de ADN, ¿no? Entre tus 3 películas podemos trazar relaciones, ¿no? Esto de la mirada, de lo íntimo. Sí, de lo político también. De lo político, sin dudas, ¿no? Uh-huh. Tu anterior película era quizás la más política de todas, sí. más posicionada. Bueno, quizás también a Las Acacias también un poco, ¿no? Un road movie también muy distinto, muy distinto a todo lo demás. Pero bueno, que se va formando. No sé si, Lito, estás mirando el chat. Hay un comentario acá. Estaba mirando porque cada tanto vi que se mueven las letras, sí, y de golpe veo uno que dice Yuyo, ajá. y es un amigo mío. Sí, ese justamente te iba a leer. ¡Qué grande! Porque a mí me decían Yuyo en la secundaria. Sí, ahí te mando un abrazo de gol. Y ahí lo veo. Porque me llamó la atención eso, que no llego a leer sin anteojos. Pero leí Yuyo y dije, bueno. Claro, acá sí, hay yo lo vi y yo dije, debe ser un amigo de Pablo. Un gran amigo al que quiero mucho, que vive en el sur. Mandamos muchos Aparte, saludos. así que nos están viendo desde Roca. Qué lindo, bueno, qué qué lindo. bueno. Muchas gracias Un abrazo por al pasar Mare. por acá. Sí, si el chat quiere ir preguntando, haciendo preguntas, muchos los obligamos, Pablo. Le dijimos, ¿Me la vas leyendo o yo sí, si no le dijimos, leo? en Cinear está hasta el viernes. Vayan corriendo a verla. Y si no, si están en Buenos Aires, pueden ir a un par de cines que todavía la están proyectando. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Un poco. ¿Está la idea de que llegue a alguna plataforma? ¿Está en conversaciones o todavía no se sabe nada, Sí, Pablo? sí, siempre está la idea y está en conversaciones. No hay ninguna cosa cerrada todavía, pero bueno, un poco sí. La idea es que la película pueda prontamente estrenarse en alguna plataforma, ojalá. Hoy día un poco la difusión masiva pasa por esos canales, a pesar de que nosotros nos gusta el cine, sí, nos gusta la sala, porque pasa esto que te digo, que después la ven acá, o peor acá. Sí. Claro. Acá en este celular, no sé si se ve. Muy chiquito. Y ver una película ahí es como, bueno, es otra cosa. Sí, incluso, bueno, nosotros que somos de acá de Entre Ríos, no llegan la mayoría. Hay un montón de películas que no llegan. Claro, no llegan. Y de hecho te diría que Argentinas por ahí, qué sé yo, si son muy así o producidas por afuera. Claro, o producidas de afuera, pero si no, de hecho Jesús López hasta el momento no ha llegado acá para nada. Creemos que en algún momento va a llegar porque Maxi es de acá, claro. así que pero así un montón de películas que por suerte, qué sé yo, lo del festival sí es hermoso ir al nos festival. pasa a todos. O sea, yo quiero ver un montón de películas que la única manera que tengo es verlas por streaming. Claro. Entonces, la verdad que es una herramienta espectacular. Sin dudas. Facilita, valiosa, ¿no? Y el mundo es así hoy. Pero al mismo tiempo de que uno valora muchísimo eso y es algo muy bueno, eso va en detrimento de una experiencia colectiva en la que sucede otra cosa. Y eso se está reduciendo de un modo drástico a realmente muy pocos espectadores. Sí, encima la pandemia aceleró muy pocos. Ese proceso. La pandemia, termina de destrozar eso de un modo... Sí, que están en los números hoy, vos mirás y Exacto. Pero bueno, como contrapartida, ¿no? Hubo un festival y por suerte hubo presencialidad. No sé, Pablo, si tuviste la oportunidad de ir a presentarlo en el Festival de Mar del Plata, ¿no sé? Sí, claro. ¿Querés ¿Estuviste hacer ahí? la pregunta? No. Me iba a decir esto de que, nosotros no pudimos ir, pero agradecemos que haya estado por lo menos la posibilidad de verlo online al festival. Porque es un festival muy importante, el Festival del Mar del Plata debe ser el más importante de acá del país de cine. Latinoamérica. Y de Latinoamérica. Sí. Así que nada, eso a nosotros, que somos de Entre Ríos, nos sirvió. Te íbamos a preguntar cuál fue la reacción del público al Mar del Plata, vos que estuviste ahí, que me imagino que era entrevistado. Sí, fue muy lindo, la verdad. Primero también que es un festival al que fui con todas mis películas y es un festival que para mí es como estar en casa. Y fue en un momento donde la pandemia había bajado a su mínima expresión, entonces la sala estaba llena, la gente estaba así como relajada como en las viejas épocas.
las 3 funciones que tuvo la película fueron muy concurridas, sobre todo las de la noche, que fue así a sala llena. Y fue muy lindo ver la película ahí, escucharla en esa sala y ver que la gente está pendiente. O sea, no se mueve nadie, no se fue casi nadie, que eso en los festivales pasa mucho, la gente se levanta, ¿no?, y se va a ver otra. Sí, es como muy del festival, que como no hay tiempo y hay tantas películas para ver, sí, acá en el la gente no duda pasaba un minuto. Sí, claro, no duda un minuto que te levantás y te vas a ver otra. No le das mucha chance a la película. Y yo estoy atento a eso también, porque me da un poco el termómetro de lo que pasa. Y la gente estaba como pendiente de la película, me parece que la gente conectó con lo que la película propone, y luego en las preguntas y respuestas también. Claro, al final, esa dinámica pasaron que cosas. tiene en los festivales, que es muy hermosa, ¿no? De poder preguntarle al director y poder charlar. ¿Te hicieron preguntas raras o que no esperabas? Me preguntaron lo mismo que me preguntaste vos, si la película del Escualo Rosa existe. Mirá, hay alguien como yo. Es que yo creo que todos salimos queriendo verla, digamos, por lo menos ver de qué se trata. La vas a tener que hacerla, Pablo, ya está, te lo prometiste. Me gustaría volver al agua, te digo que ya me siento cómodo. Ahora no te digo que soy un experto, pero filmar en el agua ya sé cómo es. Ahí ya justo está. Hay una pregunta del chat. Violeta dice, buena entrevista. Gracias, ¿Por qué Violeta se filmó en ese país? Entiendo que es por la ubicación del tanque, digamos. Sí, por varias cosas. Primero porque la propuesta vino de un productor de ese país. Es un productor dominicano que me acerca a la historia. Y se podría haber filmado en cualquier lugar donde haya un tanque de agua, un estudio de agua. Pero ocurre que acá en Dominicana están esos estudios de agua, que además son uno de los estudios... Venía como anillo al dedo. Claro, muchas de las películas de agua que vemos habitualmente, o de las escenas, se han filmado en este mismo tanque. No sé, en la película última de Shyamalan, el director de Sexto Sentido, Old, se filmó ahí, en el mismo lugar. ¡Qué loco! Las escenas submarinas de Old se filmaron en el mismo lugar. De hecho, nosotros tuvimos que correr, porque si no filmábamos la película en esas 4 semanas, ya entraba esa producción, que era una producción gigante. ¿No lo cruzaste ahí a Shyamalan por las dudas? No lo vi yo a él, pero estaba así al mismo tiempo. Mientras nosotros filmábamos, él estaba filmando en tierra. ¡Qué locura! Y eso pasa mucho. Hay muchas películas de Hollywood que se van a filmar ahí. Claro. Muchas de las películas donde ves escenas de agua se han filmado en este lugar. Es un estudio que se utiliza para eso. Entonces, bueno, era una película dominicana. La película es de nacionalidad dominicana con participación argentina. Es una coproducción. Una coproducción. Bueno, era el lugar para filmarla, no había otra chance. Una película dominicana, hay un estudio en República Dominicana, que además son los productores de la película, los dueños del estudio. Entonces, bueno, y además, un poco el proyecto se arma, ¿no?, por eso. Aprovechás a conocer, ¿no? Otro lugar. Bueno, el estudio conocí, básicamente, porque la verdad que no fui a ningún lugar. O sea, primero porque era plena pandemia y estaba todo cerrado, todo barbijo, no había bares, no había nada. Lo único que sí, ibas mucho a la playa. A la playa, claro. Ahí va. O sea, los tiempos libres. Pero los tiempos libres fueron realmente pocos. Y dicen que son muy lindas las playas de ahí. Sí, Caribe. Caribe, pleno Caribe. Pleno protocolo, ya que estamos hablando un poco del lugar. Estuvimos investigando, ¿no?, sobre este parque acuático que se llama Pinewood. Nunca tuvieron un accidente. Eso me sorprendió un montón cuando dije eso. ¿Cómo se lo toman con seriedad, no? Porque, a ver, en las fábricas y todo eso siempre están habiendo problemas. Leía también que, por ejemplo, no podían hacer escenas de más de 4 horas de duración de filmación con tanques de respiración, ¿no? ¿Cómo fue ese protocolo? ¿Te metías al agua a filmar? ¿Agarraste en algún momento la cámara? Vimos muchas fotos en donde la gente está con barbijo y en el agua. Muy curioso. Era así. Bueno, lo que pasa es que sí, hay un protocolo muy estricto que tenés que cumplir. Entonces, en ese momento, aparte, plena pandemia con el coronavirus original, digamos, 2020. Claro. No había vacuna, no había nada, nos testeaban, todo el tiempo, no me acuerdo si cada 2 días o un día, test PCR, ¿no? Había como un lugar de COVID en el set. Hay como muchas reglas que tener en cuenta, y hay algunas cosas que se arman, depende de lo que la película necesite.
o lo que el director pida. En este caso, por ejemplo, yo soy un director al que le gusta estar cerca de los actores. Yo no quiero estar con un monitor afuera de la pileta mirando. Alguna vez sí, pero si no me gusta estar cerca. Entonces hay varias maneras. O te arman unas pasarelas por arriba del agua y vas caminando hasta el lugar donde planteas la secuencia, o a veces tienen como unos cuadrados grandes que flotan y te llevan de acá para allá, como unas balsas. Claro. Y a veces te metes al agua. O sea, en algunas escenas estás metido en el agua, eso a mí también me gustaba, aparte hace un calor tremendo. Entonces, era algo especialmente lindo, ¿no? O estar arriba del bote, como me gustaba estar cerca de los actores con un monitor portátil, pero estar ahí al lado. Ir viéndolo. Y en algunas escenas no, algunas las haces desde el rack donde te arman, claro. Y tenés un micrófono. Y le vas pero igual yo iba no, y venía todo claro. el tiempo. Qué raro, ¿no? Es como otro mundo parece ¿no? Sí, en definitiva parece, pero al final es igual rápido. Que acá, te acostumbras rápido. La lógica es la lógica de casi de cualquier filmación, claro, con algunos elementos particulares. Por ejemplo, el tema de las tormentas, que en el Caribe pasa todo el tiempo. Claro. Ahí como el clima es muy loco. Cambia. Llueve cada rato, ¿no? Sí, sale el sol, llueve, se nubla, todo el tiempo, muchas veces por día. Eso te vuelve loco para la continuidad, claro, es muy difícil. Y además hay una regla que esta sí es inquebrantable, que tienen una aplicación que mide los rayos. Cuando cae un rayo a menos de 5 kilómetros tenés que abandonar el set, todo el mundo. Y eso, viste, pasa cada tanto. Por ahí estás justo en el mejor momento de inspiración. Sí. Hay una escena, hay un rayo, vamos. Bueno, hay una escena que la veo y sufro particularmente porque fue eso lo que pasó. Cuando él encuentra a Benel, claro, y lo libera y se ponen a hablar y le da una pastilla y le dice que es un milagro que esté vivo. La primera vez que se encuentran de noche. Sí, esa escena seguía y pasaban otras cosas y la tuve que cortar. Por el rayo, no me digas. Estábamos en toma porque estaba ahí ya cayendo, lo veías ahí atrás. De hecho, cielo está enmascarado porque el cielo está haciendo así. Claro, sí. Atrás de ellos. No, qué impresionante. Esa la tuve que cortar y después ya no la pudimos retomar, claro, porque no me quedaba tiempo. Claro. Eso sí, filmar en el agua es lento. O sea, la verdad que no tenés que pensar de otra manera. El tiempo, los recursos, la economía de las escenas y también la efectividad. Como no sabes, el clima es difícil, no lo manejás. No, claro, encima de eso, que no lo decidís vos, digamos. Es externo. Es totalmente externo. Pablo, sabemos que tenés 2 películas anteriores, Las Acacias del 2011 e Invisible del 2017. En ambas 2 y ahora también con La Encomienda, trabajaste con personas que no son actores y actrices profesionales. ¿Cómo es trabajar con gente que no viene, que no haya tenido nunca, ponerle una formación, si se quiere, una experiencia artística anterior? Bueno, tenés en cuenta otras cosas, tratás de generar condiciones para que las cosas sucedan de otro modo. Primero, teniendo un vínculo, además, claro, ¿no? A mí me gusta trabajar no solo con los actores, también con mi equipo, con gente con la que tengo un vínculo de confianza, de cercanía, y muchas veces en el tiempo eso se transforma en un vínculo de amistad. Eso es algo que busco siempre en mis películas, ¿no? Hay algo que es irreemplazable, que es la confianza y el cariño, ¿viste? Como hay algo que va por ahí. Yo no creo en la mano dura ni nada de esas cosas. Las cosas se resuelven de otra manera. Y luego, bueno, con los actores con experiencia, en mis películas se combinan ambas cosas. En general, siempre tengo actores con formación y no actores, o actores naturales. Incluso han tenido hasta roles protagónicos, ¿no? O sea, súper arriesgado, ¿no? En esto de... Sí. Quizás un productor te mire y te está diciendo, ¿estás seguro? ¿No? Sí, pero digamos, no es tan un salto al vacío como parece, claro, ¿no? O sea, uno va
dando pasos antes de Claro. llegar al momento del rodaje. No es una Entonces, decisión apresurada tampoco. claro, vas teniendo como muchos parámetros y muchas herramientas para darte cuenta de que sí es posible hacer una película. Y bueno, y yo soy un convencido de que sí, de que uno puede hacer una película, por supuesto, con actores y actrices que me encanta, y es aparte de las cosas que más disfruto, el trabajo con el actor. Pero también soy un convencido de que uno puede hacer una película con personas, Qué lindo. con actores sin formación. Entonces, en Las Acacias ocurría eso con Eve Duarte, que hace un papel para mí espectacular. Y de los mejores quizás. Sí, ella está increíble en la película, pero eso yo lo vi. No es que yo soy yo la vi a ella, claro. Vi lo que hacía, hicimos algunos juegos y algunos entrenamientos. Lejos y del ya me di cuenta que ella iba a estar bien. Y acá pasó lo mismo, solo que por Zoom, con el personaje de Benel. Benel Henry vive en París. En París encima. Exacto. Y es dominicano, pero vive en París. Y él juega al básquet. No tiene nada que ver con este mundo. Nunca había hecho nada, ni en el colegio. Pero en encuentros por Zoom, yo ya vi un poco lo que él podía llegar natural. A dar. Y muy increíble. Y en la película para mí está increíble. O sea, no es que solo hace un trabajo físico. Hay algunas escenas donde hay diálogo y no hay corte. Y el plano se sostiene y él sostiene la escena estando ahí. Eso es muy difícil, pero eso lo vi un poco. Con lo cual, cuando llegué a Dominicana confiaba mucho en eso, a pesar de que iba con algún plan B por si las cosas no me funcionaban, ¿no? El personaje de Benel fue el último en incorporarse, ¿no? Muy al final. Ya estábamos ahí cerca del rodaje, ya estaba un poco angustiado y es el personaje que más buscamos. Claro. Yo hice un casting extenso en Dominicana de jóvenes actores y no actores en Santo Domingo, en barrios periféricos de Santo Domingo. Teníamos 2 directoras de casting que buscaban chicos y me mandaban videos. Yo veía videos, seleccionaba y luego hacíamos encuentros conmigo. En esos encuentros yo preparaba distintas cosas para probarlos. No solo cosas actorales, sino también cuestiones de compromiso. O sea, como mi mayor miedo era que después no vengan. Claro. Que no aparezcan. Claro, que pasa un montón. Claro, puede pasar. Pero es muy buena la dupla también que hacen con Ettore, me parece que eso está magnífico. Está muy bien. Y Ettore, Ettore es un actor. Química, claro, Ettore es un actor con experiencia. Él ya había hecho varias películas, había filmado películas importantes. Entonces él era como un actor que físicamente me gustaba su nacionalidad. Sí, se nota. De hecho, yo escribo el personaje un poco pensándolo en él, usando su italianidad. Sí, bien tano. A favor. Y el personaje de Marcelo Subioto, que es el único actor argentino que participa, pensé en él de movida, ¿no? Como era un personaje difícil. La agonía siempre es difícil de interpretar en el cine, ¿no? Justamente yo siento que ahí hay una dificultad muchas veces mayor que en algunas escenas donde hay acciones, textos o escenas más vitales. La agonía es como difícil salir ileso y hacer algo bueno y que no sea un mamarracho, y él es un genio. Para mí es un genio. Entonces lo que hace también me encanta, me gusta mucho y él está muy bien. Sí, la verdad que la película en niveles actorales es buenísima, ya lo decíamos, en sonido también. El trabajo que hace Pollery en director de fotografía es impresionante. Ha trabajado en las grandes ligas, Celito. Sí, incluso... y todas tus películas también, sí, ¿no? Lo primero que busqué fue qué hizo aparte el director de fotografía también, porque es quizás una de las cosas que más nos gustó, y lo que ¿no? más te llama la atención, que por eso también me hubiese encantado verla en el cine, porque me imagino que debe ser otra la experiencia totalmente monstruosa. distinta. Diego Pollery también trabajó con Celina Murga, hoy la nombramos justo, en La Tercera Orilla. En La Tercera Orilla. Sí, película que vimos justo en el Pfizer ahora también en pantalla grande y es impresionante también. No sé, Puerta de Hierro, un montón de experiencia. Sí. Medio como para ir cerrando, como para ir despidiendo. Ya hace una hora que estamos, no parece, Pablo, pero hace una hora que estamos charlando. El tiempo vuela cuando charlamos. Sí, de cosas lindas. No, decía hoy, Cielito aprovechó eso para preguntarte, me parece que quiere tirarte el CV para
para actuar en la próxima película, me parece. Y bueno, hablemos. Primero nos tenemos que hacer amigos, porque a mí me gusta filmar con gente que conozco, Por que supuesto. se suma al proyecto. Así que, Nosotros bueno, encantados. cuando vaya a presentar la encomienda para nadie, nos Ahí está, Por conocemos. favor. Ahí está, sí, con una- sí. con una Escribinos birra o un porque mate vamos a estar de por encantados. medio, No, claro. si aparte nosotros ya con ir a un rodaje Ya y estábamos, ver, ya sí, estamos sí, chochos, sí, por lo porque menos, nos encanta. No sé, sostener la claqueta. Hacer claqueta. Bueno, para el próximo los Hacemos invito lo que sea, claro. a que vengan desde ya, encantado. Mira, no sé Gracias, Pablo. si la gente acá tiene alguna pregunta para hacer. Este es el momento para que vayan escribiéndola. Mientras tanto, para cerrar, me parecía, Cielito, que hay un momento icónico en tu carrera que creo que no le debe pasar a muy pocos directores, ¿no? De que en el 2011 Sí. te entreguen la Cámara de Oro En Cannes. Ah, o sea, sí, un sí. festival enorme. ¿Y quién te da ese premio? Es Bong Joon-ho, uno de los Sí. directores más codiciados de hoy, podemos decir el director más importante de hoy, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, era mi primer película, así que yo no entendía nada todavía. No sabía bien quién era quién, tampoco sabía lo que era muy bien la Cámara de Oro. Viste, era como... No sé, todo... No tenía tan clara la dimensión de ese premio. Después me fui dando cuenta, la película termina de algún modo dando la vuelta al mundo, porque Claro, gracias a la eso, ¿no? película la presenté en miles de países, en miles de festivales. Lo loco es que después volvió a ganar un montón de premios en muchos festivales, claro. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. no fue solo Cannes. Ganamos el premio a la mejor ópera prima en Londres. En Londres, claro. También fue lindo porque me entregó el premio Terry Gilliam. Terry No, Gilliam, qué no. Que Lo es un buena amamos. onda, así, es un buena onda, así, Ay, muy no. simpático, muy buena onda. Después, no sé, ganamos también en San Sebastián, Claro. en Biarritz, en Noruega, No, festivales, pero de primera liga. en ¿no? muchos lados. No sé, me tocó presentar la película en Corea, en India. Qué hermosa esa Qué experiencia. excelente Entonces- comienzo, digo, de primera película. Bueno, No son las ahí exigencias hubo también. alguien, no me acuerdo quién me dijo, pero uno de estos me dijo, bueno, ahora todo es bajar, ¿eh? Así que... O sea, si empezaste Dije, bueno, así, está bien. ¿qué más se puede hacer para, o sea, qué miedo, ¿no? Está bien. Empezar así, ¿o no, Pablo? Sí. Igual, mira, hoy día es un recuerdo, por supuesto, que tengo y que guardo con mucho cariño, pero también lo pongo en su justa medida, ¿no? Como Sí, no... Hay algo de todo ese circo que me genera un poquito de disgusto. Hay algo que no me termina Que no de cierra. cerrar en el Mm. fondo, ¿no? Como ese sistema que glorifica Ujú. al premiado y salís en todos lados y sos un genio. Y eso no es algo que me gusta mucho. Claro. Lo agradezco, por supuesto, Sí, y sí, lo sí. aprovecho y disfruto el premio, Pero sobre es todo mucho porque, show también, Sí, claro. porque ayuda a la película. Sí. O sea, Claro, lo que más gracias a eso valoro... también pudo dar la vuelta también, ¿no? Claro, lo que más valoro es, no sé si solo gracias a eso, creo que la película se defiende por sí Por sí misma, misma, obvio, claro que sí. pero Pero te sí da pasa una algo base que también, uno ¿no? no tiene Claro. el bolsillo para instalar Ujú. la película, que es lo que Claro. termina pasando. En Con la muchos encomienda, países, claro, una de sí. las dificultades mayores que tenemos es que la gente no se entera Claro, que existe ¿cómo la película haces? ni que estrenamos la película. Ujú. En el caso de las Acacias, a partir de ese premio, salimos en todos En lados todos en ese lados. momento. Y entonces de golpe la película era conocida en todo el En mundo. todos lados, Eso, claro. Ujú. eso sí es algo que ayuda Claro. mucho. Pero luego esta cosa de ganadores y perdedores Sí, es como para invita a la me reflexión, ¿no? desagrada un poco y lucho un poco contra eso. Con lo cual, ahora que no nos está pasando nada de eso, no te digo que lo prefiero, pero tampoco está mal. Claro. La película, si la ve poca gente y si tiene un destino más así moderado, bueno, me parece bien. A mí me gusta hacer películas. Yo estoy contento con esta película y por supuesto que quiero que la vea 10 millones de personas en Claro todos que lados. Si no sucede, no a cualquier costo. Como no me interesa a cualquier costo Claro, que se vea, digamos, claro. buscar eso, ¿viste?
ni cuando selecciono el casting, ni cuando escribo las historias que escribo. No me interesa ir atrás de eso mucho. Y bueno, y a veces pasan estas cosas, ¿no? Hay películas que se ven más, a veces te sale mejor, y a veces las performances son más modestas, pero bueno. Desde nuestra parte acá vamos a hacer todo lo posible para que las películas ya te digo, si vos la venís a presentar a Paraná, Pablo, claro que nosotros te hacemos toda la difusión. Nosotros tenemos un grupo de alrededor de 200 personas en donde estuvimos todo el tiempo. Hasta hoy está disponible en Cinear. Vayan a verla. Muchas gracias. Así que imagínate, un montón de gente que está hoy acá incluso en el chat, que vio tu película, que la encantó, que la estuvimos debatiendo y charlando, hablando de los momentos que más nos gustaron. Otras partes que por ahí no entendían, decían que estaba bajo el volumen, decía por ahí. Ahí puede ser. Pero quizás es eso, no es por un problema de cosas, sino que muchas veces por el televisor mismo, o por donde se reproduce también la plataforma. Puede ser, sí, cine, la película es exigente desde ese lugar. Pero te digo y aparte, que... perdón, hablan con un acento. Con el acento, que para nosotros es muy difícil de entender. Yo tardé un montón también en entender, pero decidí no intervenir eso, ni modificarlo, ni respetarlo. Eso lo hace el muy personaje particular. Es un personaje haitiano y el otro parte italiano. De su esencia, entonces, claro, sí, o sea, me encanta que sea tan distinta. Y prefiero que ¿no? se entienda menos que... Sí. Sí. Ahí pregunta Circe en el chat, ¿dónde se puede ver? Creo que quedan algunos cines todavía en Buenos Aires. Sí. Está esta semana en el Cine Gaumont. Después salimos, pero creo que vamos a volver durante febrero, pareciera. Qué bueno. Mañana la voy a presentar acá a un cine muy lindo en Palomar, que es el Cine Helios. Ajá. Es un cine que tiene una programación muy linda. La voy a presentar ahí mañana a las 7 de la tarde. Así que ya saben, Y espero que pronto en alguna plataforma. Claro. Espero que pronto en Paraná. Ojalá. Ya está, te esperamos, Pablo. Acá vamos a empezar a militar. Ahí mandé el Ahora Instagram. escribo ya para ya que... está. Mirá, Celina y es después la la vamos a directora llevar. artística. Así que con ella la que tenés que hablar para que ella Ahora arma la escribo, cartelera. tengo su WhatsApp, ya le Por escribo. favor. Ahí mandé yo el Instagram, porque bueno, la película tiene Instagram, así que Tal cualquier cual. cosa, Ahí si son de se Buenos van a Aires enterar y de si todo. quieren enterar dónde la están pasando, la pueden ver por La ahí. gente ya sabe, ¿no? Pero por las dudas repetirlo. La película Invisible del año 2017 está en Netflix, para ver. Quizás es una de las primeras que puedan llegar a ver de Pablo. Una película muy linda, muy jugada como todo su cine. Una película que está muy buena para verla. La ven en Netflix. Y hacerte la pregunta, Pablo, las acacias, ¿dónde la podemos ver? Sabemos que no está en ningún lado, ¿no? ¿Se encuentra Las por ahí? acacias está en Cinear. ¿Cinear? Nosotros la buscamos y no la pudimos encontrar. Está en Cinear de modo gratuito y está ahí. Vamos a volver a buscar. Nosotros somos fieles militantes de Cinear. Todo el tiempo estamos en Cinear buscando y no la Están las acacias vamos a ahí, hacer, salvo que la hayan sacado ahora, pero el otro día la dieron por... capaz por la hace tele. un par de semanas la dieron en la tele. Bien. Pero supongo que, creo que también está en la plataforma. Sí, debería Vamos a ser cualquier buscarla. cosa Vamos a si alguien rastrearla. del chat la quiere chequear. Pero sí, porque en Cinear a nosotros nos encanta, porque es increíble la cantidad de películas gratis que hay para ver. Está buenísimo. Y mucho cine que por ahí no se conoce tanto, viste, que no es del que Claro. llega a todo el país. Así que hay que militar Cinear. Está buenísimo. Pablo, bueno. agradecerte un montón. Gracias en serio por este momento. Se nota mucho tu humildad, tu predisposición, tu amor por el cine. Gracias en serio. No nos quedan palabras de agradecimiento para decirte que hayas prestado una hora acá para poder charlar con nosotros. Es la verdad muy hermoso. No, al contrario, de verdad, para mí es un honor y estoy muy agradecido por el tiempo, por escucharme, por este espacio para hablar de mi trabajo. El agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes. Quedás buenísimo que hagan esto. volver. Manden cuando entrevisten a otros, así entro a ver. Dale, que gracias, cuentan los Pablo. otros de sus películas. Sí. Gracias. Tenemos un par, las subimos a YouTube, porque el año pasado estuvimos así, metiéndolo a pleno. Vinieron muchos. Y este Buenísimo. año, como todo el mundo Bueno, todavía Santa Fe está o de vacaciones, o filmando, Claro. o qué sé yo, viste, pero ya vamos a meter otra. El cineasta santafesino Agustín Falco, no sé si lo conoces. Sí, de nombre. Bueno, estuvo acá también. Yo digo capaz justo por lo conocías por Derecho Viejo. Capaz que lo había visto por ahí. No nos encontramos, pero sé quién es. Labura sí. muy bien. Tiene una película Cauce muy linda que está también en Cinear. Así que mirá. capaz que. Así No que- la vi. Muy lindo para ver. Pablo, Muchísimas agradecerte. gracias, Pablo, por tu Gracias. buena onda y por estar acá. Un Gracias gustazo. a ustedes. Abrazo Adiós. gigante.